Hemos creado un medio donde el centro eres tú. Consentidos, cerrando brechas, abriendo oportunidades para personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Una campaña realizada por la Consejería Presidencial para la participación de las personas con discapacidad de la Presidencia de la República de Colombia con el apoyo de Humanity and Inclusion y financiada por la Unión Europea, Protección Civil y Ayuda Humanitaria. Bienvenidos a un nuevo capítulo Consentido, que es una iniciativa de la Consejería para la participación de toda la población con discapacidad y Humanity and Inclusion, a fin de acercar a toda la población por estos medios. Nosotros somos el equipo psicosocial del programa Sport Power 2, una iniciativa de Arcángeles Fundación y financiada por USAID Colombia. En este espacio vamos a estar como invitados y yo soy parte de ese equipo. Mi nombre es Olga Londoño, soy psicóloga y mis compañeros son. Mi nombre es Wilfer Aldana y soy psicólogo. Y yo soy Angélica Hoyos y también soy psicóloga. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado presente a lo largo de la historia, pero que con la situación actual ha incrementado. Este tema es el conflicto. En este espacio le vamos a contar qué es el conflicto y vamos a dar algunas herramientas para poder manejarlo de la mejor manera. Bueno, Willy y Olguis, el conflicto es una situación en la que se confrontan dos o más personas o grupos de personas y no solo surge por pensar diferente, sino porque también hay diferentes intereses, opiniones, percepciones sobre algún tema o situación en específico. Y pues estas diferencias hacen que no se pueda llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Los conflictos además pues hacen parte de la vida cotidiana de las personas y de la convivencia en general. Se puede incluso decir que es algo natural, que es algo que los seres humanos no podemos evitar cuando nos relacionamos con otros. Por eso hay que dejar de verlo como algo que es completamente negativo. Por ejemplo, los conflictos y sobre todo desarrollar la capacidad para resolverlos o solucionarlos puede ayudarnos a que nos conozcamos mejor como personas, a aprender nuevas formas de relacionarnos y a construir de pronto relaciones más duraderas con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Normalmente cuando estamos frente a un conflicto o hacemos parte de un conflicto, nos concentramos mucho solo en lo que se puede ver. ¿A qué me refiero con esto? A lo que hacemos o lo que decimos. Las malas caras, los gritos, el llanto, el enojo, el reproche. A veces incluso se puede llegar hasta romper objetos o agredir al otro. Pero finalmente en medio de ese conflicto no nos fijamos en eso que va más allá de lo que se puede ver, que son todas las creencias o las necesidades de la otra persona que no se ven atendidas o que se pueden ver amenazadas. No es lo mismo un conflicto entre una pareja de esposos que entre una pareja o un padre y un hijo, o que entre unos amigos o que entre unos vecinos o compañeros de trabajo. Normalmente el conflicto tiene 4 fases o 4 momentos. El primer momento se centra en las creencias y en las actitudes que nosotros tenemos como personas. ¿Y eso qué es? Pues es todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre cómo se deben o no se deben hacer las cosas. Por ejemplo, cómo debemos expresarnos, si creemos o no creemos en Dios, cómo debemos vivir nuestra vida, si vamos o no vamos a la universidad, si primero vamos a la universidad y luego nos casamos, si compramos primero carro, luego carro, si tenemos o no tenemos hijos. Esas creencias y esas actitudes es sobre las cosas que se deben o no se deben hacer. Todo lo que nos hace a nosotros, las personas y los seres humanos que somos, y que nos lleva a reaccionar de maneras diferentes frente a distintas situaciones, incluidas las situaciones de conflicto. Una segunda fase es el punto mismo del conflicto, es decir, eso que generó el conflicto, las razones por las cuales se dieron el conflicto, como lo mencionaba ahorita, como por ejemplo tener opiniones diferentes, pensamientos o posiciones diferentes, o que el otro haya dicho o hecho algo que me haya hecho sentir ofendido de alguna manera o me haya hecho sentir incómodo de alguna manera.
La tercera fase o el tercer momento dentro de todo este círculo del conflicto es la respuesta que nosotros tengamos ante esa situación que hizo que se generara un conflicto. Y es básicamente la forma en la que nosotros reaccionamos. Como les mencionaba ahorita, si gritamos, si intentamos hablar sobre la situación, si tenemos capacidad de reconocer nuestros errores y de pronto ofrecer disculpas si es el caso, o si simplemente nos vamos y nos alejamos del problema. Y esta forma de reaccionar, pues que es de cada uno de nosotros, la determinan esas creencias y esas actitudes de las que hablábamos nosotros en el punto 1. Y la cuarta y última fase, por decirlo de alguna manera, es el resultado. Y es básicamente cuando logramos resolver ese conflicto o definitivamente no logramos resolverlo y no llegamos a ningún acuerdo. Pero finalmente llegar a este punto de que se resuelva o no se resuelva el conflicto depende mucho de la reacción que nosotros tengamos, de la reacción que tenga el otro y de la habilidad o la disposición que tengamos para dialogar, para expresar lo que sentimos y de pronto para ceder en algunas cosas. Es importante que empecemos a reconocer cuáles son esas creencias y actitudes que nosotros tenemos, qué es lo que nos hace las personas que somos, cuáles son las formas en las que nosotros normalmente actuamos o respondemos frente a los diferentes conflictos y de qué manera podemos empezar a mejorar esas respuestas para empezar a resolver de manera mucho más efectiva todas esas situaciones de conflicto o situaciones problemáticas que tengamos con otros. Sí, Angie, y con base a estas 4 fases que tú estás describiendo de cómo nosotros respondemos a cada una de las situaciones conflictivas, es importante aclarar por qué actuamos de esa manera. Vamos a poner como un ejemplo y es que todos tenemos como una mochila que nos dan desde pequeños, ¿cierto? Esa mochila la denominamos nosotros como una estructura de una personalidad, ¿cierto? A esa mochila nos la dan desde pequeños y la vamos a tener durante toda nuestra vida hasta el día que una vez finalice nuestra existencia. Allí que vamos a cargar emociones, sentimientos, experiencias, aprendizajes, valores, miedos, valores, todo lo que nos han enseñado a nosotros, virtudes, la manera como nos relacionamos con otros, cómo nos comportamos con los demás, y esta mochilita es la que nos va a permitir reaccionar ante una situación de conflicto o no. ¿Eso qué quiere decir? Que como está determinado por nosotros y toda esta historia que llevamos de vida, también tenemos una posibilidad, y es que yo elijo qué agrego a esa mochila y qué puedo sacar. Una vez empiezo a ser consciente, porque más o menos después de los 7 años que nosotros tenemos de edad, ya empezamos a ver lo que es adecuado e inadecuado, y eso lo empezamos a ver en nuestro entorno. Pues también en la mochila va a dar esas experiencias a nivel genético. Entonces ahí podemos determinar o tomar una decisión de también moldear aspectos de nuestra vida o de cómo actuamos o reaccionamos ante estas situaciones de conflicto y poderlas modificar en bien común. Por eso es importante saber que los conflictos se pueden dar por diferentes motivos. Por ejemplo, el primero, por diferencias en el control de los recursos, cómo se gasta el dinero, quién aporta una cosa, quién aporta otra, quién tiene más autoridad, los espacios y en qué tiempo. El segundo, por diferencias de intereses, necesidades y deseos de cada uno. Por ejemplo, si un hijo está constantemente en redes sociales y no hace sus deberes académicos o del hogar, se puede generar un conflicto con su padre porque él ya dio una instrucción que no se ha hecho. El tercero habla por diferencias en la información, hechos o creencias. Casi siempre tiene que ver con el deporte, con la política, con la religión o temas que implican decisiones éticas o morales como el aborto, la eutanasia, la pena de muerte y la guerra, generando muchas pasiones y sentimientos en las personas. Estos conflictos se generan a partir de opiniones diferentes sobre diferentes asuntos. El cuarto habla de diferencias de opinión sobre qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Un ejemplo claro es que cuando una pareja empieza a vivir juntos y tiene que definir como quién va a hacer las labores del hogar, y en muchos casos surgen colgar la ropa, cómo organizar los platos en la gaveta o cómo y dónde colocar la ropa sucia.
El quinto nos habla de las diferencias en cuanto a valores o formas de comportamiento socialmente aceptadas. Generalmente se dan cuando yo espero de la otra persona algo diferente a lo que me ofrece. Un ejemplo puede ser que yo espero de una persona que sea atenta, más detallista, más colaborador o más receptivo, que para mí es la forma en que debe hacerse y no para esa persona. Aquí viene el ejemplo clarito: si yo llego a un lugar y digo buenos días y la otra persona solo me responde hola, para mí siento que está siendo grosero, pero para él es un comportamiento aceptado socialmente. Y el sexto habla de tener el mismo interés y no querer saber cómo compartirlo. Ejemplo, si yo tengo un hermano y necesito el computador y no quiero prestárselo, entonces no cedo con mi hermano para utilizar el computador. Así es, Will. Y ya que tú estás mencionando los motivos, también es importante hablar de cómo podemos resolverlo. Y aquí, como venimos mencionando por tipsitos, serían como 4. El primero de ellos es identificar el motivo, la causa por la cual se está dando, o sea, el lugar, el momento, la manera y el porqué. Un segundo momento sería el curso de esos problemas. ¿Eso qué quiere decir? Las reacciones que tenemos los seres humanos cuando vivimos una situación de conflicto o un problema en el que estamos metidos en ese momento. Y es cómo me siento yo o cómo reacciono. El tercer momento sería poner atención a ese conflicto. ¿Eso qué quiere decir? Los seres humanos, desafortunadamente, a veces nos cuesta tener claridad entre lo que pensamos, lo que sentimos y la forma como lo vamos a decir. Entonces hay que tener claro también esos intereses y las metas a las cuales queremos llegar después de que se inicia un proceso. Para más o menos aclarar este aspecto, vamos a dar un ejemplo. Y es una pareja que recién empieza una convivencia. Por ejemplo, la pareja, el hombre, va al baño y empieza a notar que su compañera toma la crema dental o su compañero, cualquier pareja, por la mitad para usar el cepillado. Resulta que lo ha visto varias veces, pero él no le ha dado como mayor importancia y se ha quedado callado. Un día X va al trabajo y al regresar a su casa, en especial en esta pandemia, ¿qué es lo primero que hacemos? Lavarnos las manos. Pero él venía con un problema de su trabajo. Al lavarse las manos, nuevamente ve la crema dental por la mitad cuando él la había hecho en la mañana antes de irse desde la parte de abajo. Eso lo exaspera y se enoja, se molesta. Y va y le dice a ella que si es que no le enseñaron a usar la seda dental. Aquí empezaría el cuarto punto. ¿Y qué es lo importante? En ese cuarto punto es donde debemos empezar a tener en cuenta las soluciones a los problemas. Aquí que vamos a tomar como el ejemplo. 1. Es que las personas, cuando empezó el problema, la pareja no sabía qué estaba pasando, porque 1, él no le había dicho qué era lo que le molestaba. 2, ella tampoco sabía que venía con un problema de su trabajo. Y 3, tampoco era justo que ella empezara a sufrir las consecuencias en la forma en que se lo dice y enseguida que se molestara. ¿Cuál sería esa solución para este caso? La persona primero debe reconocer que también falló, porque eso hace parte del día a día de todos nosotros. Disculparse, entender que él no le había expresado eso a ella, entonces ella por ello no va a entender por qué estaba molesto, que hubo problemas en su trabajo. Adicional a esos problemas, llegar a un acuerdo en común en el cual es importante o no unir o usar, perdón, la crema dental por la mitad o por el final, y si eso va a cambiar o no la vida de ellos, pues lo que ella haya vivido en su niñez, como le hayan enseñado, no significa que esté bien o esté mal. Todos tenemos maneras de aprender, son diferentes, y el hecho era empezar a llegar a un acuerdo. Sí, Olguis, y eso que tú nos explicas, pues sería como la forma ideal de resolver los conflictos. Pero pues no siempre sabemos cómo hacerlo o no siempre tenemos la disposición para hacerlo de esa manera y terminamos resolviendo, entre comillas, los conflictos de algunas formas que no sirven y que lo único que hacen es, digámoslo así, agrandar el problema. Por ejemplo, cuando evitamos la situación y hacemos como si nada hubiera pasado, dejamos que pase el tiempo, a ver si de pronto al otro se le olvida o se le pasa el mal genio, ¿sí? Como que nos hacemos los locos, como que
estamos discutiendo y de pronto yo siento que mi pareja se pone como muy cansón y yo le digo, bueno, lo que pasa es que tú estás muy bravo, yo mejor me voy y hablamos después, ¿sí? El problema con esto es que casi siempre hace que el otro se pueda sentir mal, ¿sí? Que se pueda sentir molesto, que pueda de pronto sentir algo de resentimiento, rencor, o que incluso pueda creer que no nos importa lo que está pasando y que no nos importa lo que siente o piensa. Entonces, evitar los conflictos no es una forma recomendable de manejar el asunto. Otra forma es la aceptación, que es cuando preferimos no discutir y darle la razón en todo al otro con frases como, sí, sí, ajá, sí, sí, tienes toda la razón, sí, todo lo que tú digas. ¿Sí? Esto no solo puede generar la impresión en el otro de que no me importa o de que le estoy faltando al respeto y no me lo estoy tomando en serio, sino que además puede generar en nosotros que se acumulen todos esos sentimientos de molestia y de malestar que terminan en discusiones mucho mayores, donde, como se dice popularmente, terminamos echándonos las cosas en cara y nos damos cuenta que finalmente no se ha resuelto ningún conflicto y encima se han venido apareciendo otros o se ha agrandado el que estaba desde un principio. También a veces las personas manejan o resuelven los conflictos desde el autoritarismo. La típica frase de lo que yo diga es y punto, que es una forma en donde definitivamente no se tiene en cuenta al otro, aunque de esta manera se puede tener la sensación de que se resolvió el conflicto, pero la verdad es otra. Pues imponerse sobre el otro lo único que genera es malestar, resentimiento y falta de confianza para contar los problemas o inquietudes por el simple miedo a que se castigue. Entonces, no recomendamos esta forma de resolver conflictos. Así es, Willy. Por eso es importante empezar a resolver los conflictos desde lo más importante, y es la negociación, el cual es el medio en que, por la voluntad de las personas y un buen diálogo, y estas partes pueden dar una respuesta. Esto se pasa muy a menudo con nuestros pares, parejas, compañeros, vecinos, pero cuando nosotros estamos educando niños, como ellos están en un proceso de aprendizaje, aquí ese tipo de negociación no sería factible. ¿Por qué razón? Porque los padres están educando y lo que deben de estar es enseñando a sus hijos, y eso impide que sea una negociación. Pasa lo contrario cuando ya son adolescentes y ellos han adquirido cierto desarrollo y han entendido lo adecuado e inadecuado de los procesos. ¿Eso qué quiere decir? Hay algo que se llama disciplina inductiva. En la disciplina inductiva nos debemos de situar en una situación donde no seamos impositivos, sino que vamos a negociar. ¿Cómo sería? Ejemplo, ahora que estamos en la cuarentena y nos ha tocado estar en casa, es empezar acuerdos con ellos ante las normas. Y es que antes de irse a ver televisión, están en el celular, jugar play, debe apoyar en las actividades de casa antes de tener su tiempo de ocio. Exactamente pasa lo mismo con los padres, pues ellos también están trabajando en casa, pero tienen sus momentos de descanso, tienen otras responsabilidades y se debe priorizar. Pues en la casa todos son responsables de asumir este tipo de acciones. Entonces la negociación se trata de eso, pero no es en todos los momentos. La autoridad razonada es de esta forma que venimos hablando, cómo los padres deben empezar a establecer esta disciplina con ellos. Es muy bueno empezar ahora en esta etapa de la pandemia a establecer esos acuerdos. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos que se va a extender hasta mediados de agosto, entonces es importante vincular a todos para que no se empiece a generar conflictos por ello. Recuerdos son muy diversos. Saber identificarlos, manejarlos y afrontarlos es indispensable para tener una convivencia sana en el hogar. Hay que tener en cuenta que si queremos resolver los conflictos, debemos tener disposición de entender, escuchar y ofrecer disculpas y, lo más importante, ceder, siendo la comunicación asertiva el principal factor o el principal beneficio para la resolución de los conflictos.
Sí, Will, eso que dices es muy, muy, muy importante porque independientemente de todas las recomendaciones que nosotros les hemos venido dando y de todo lo que les hemos contado, si nosotros no tenemos disposición para escuchar al otro, para poder entenderlo, para ponernos en sus zapatos, pues no vamos a poder resolver absolutamente nada. Y es que reconocer al otro implica también que nosotros tengamos la capacidad de ofrecer disculpas, de ceder en lo que de pronto podamos querer y de tener esa capacidad de llegar a un acuerdo. Por eso la comunicación asertiva es tan importante y es, yo creo que algo de lo que se ha escuchado hablar mucho por ahí es que uno dirá, pues, ¿qué es esa vaina de comunicación asertiva? La comunicación asertiva no es más que la capacidad que tenemos todas las personas para expresar de manera clara todo lo que pensamos, lo que sentimos o necesitamos, pero teniendo en cuenta al otro, todo lo que ese otro puede sentir, pensar o necesitar y los derechos del otro. Esa capacidad que tenemos nosotros de poder decir lo que opinamos, lo que sentimos y lo que necesitamos para que nos tomen en cuenta, pero sin pasar por encima del otro y sin desconocer que el otro también tiene derecho a pensar, sentir y opinar de manera diferente a mí y que está bien, que el hecho de pensar o ser diferentes no implica que estemos en contra o que necesariamente tengamos que estar confrontados. La comunicación asertiva básicamente se fundamenta en el derecho que tenemos absolutamente todas las personas de expresarnos, de afirmarnos como personas y también de establecer límites en las relaciones sociales que tenemos. Y algo aquí muy importante es que nosotros tenemos que tener en cuenta que si no nos conocemos a nosotros mismos, si no nos aceptamos y respetamos a nosotros mismos tal cual como somos, pues va a ser muy difícil poder expresar eso que queremos y eso que sentimos y poder llegar a resolver de pronto un problema y va a ser más difícil si no me conozco poder expresarme de manera adecuada para que el otro me entienda y entienda qué es lo que yo necesito de él. Sí, Angie, aquí también hay que aclarar que la forma como nosotros nos comunicamos no es solo con palabras. Nuestro rostro, que dan gestos, nuestro cuerpo con las posiciones y posturas, también comunicamos. Es por eso que podemos identificar si una persona está triste o está molesta, pues no necesita hablar porque con solo mirar la cara y el cuerpo hablan por ella. Otro factor importante a tener en cuenta es cuando nos comunicamos es el tono de voz, pues puede generar que la otra persona un agrado, tenga un agrado o un malestar. Si yo digo lo que pienso, siento o necesito y no lo manejo el tono de voz, puedo generar un problema mayor porque termino en una discusión. Sí, Will, para esto digamos que hay muchas organizaciones que hablan y han tratado el tema de la comunicación asertiva. De esas organizaciones dentro de esas organizaciones está la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que dan 10 tips muy concretos para comunicarnos de manera asertiva y pues aquí se los tenemos. El primero es no juzgar y no suponer. Esto lo hacemos mucho. Suponemos que sabemos todo lo que pasa con el otro y todo lo que le pasa al otro y lo juzgamos o lo señalamos sin darle la oportunidad de que se exprese. Muchas veces las personas, sobre todo en esta parte de Latinoamérica, tenemos la mala costumbre de asumir siempre lo malo y de ver siempre lo negativo en el otro. Entonces, siempre estamos pensando que el otro tiene algo en contra mía y que todo lo que está expresando es lo negativo que viene hacia mí y no le damos la oportunidad real de expresarse y de escucharlo. Lo segundo es no criticar y no interrumpir. Es fundamental que jamás nosotros interrumpamos al otro en lo que está diciendo, porque eso puede generar que igual se rompa la comunicación y que se siga generando un malestar. Cuando alguien nos está hablando, nosotros tenemos la mala costumbre de escuchar a ese otro esperando para responderle. ¿Sí? Y no para entenderlo. La clave cuando nosotros intentamos comunicarnos de manera acertada, sobre todo si estamos resolviendo o pretendiendo resolver un conflicto, es que cuando el otro nos esté hablando, nosotros no estemos pensando en qué le vamos a responder, sino que estemos pensando en la razón por la que esa persona nos está diciendo lo que nos está diciendo. Allí, y otro de los factores o de los tips que nos dice la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana
es no interfiera las ideas. ¿Eso qué quiere decir? Los colombianos y nuestro hábito en muchas ocasiones es imponer nuestro pensamiento al otro. Y ya lo hemos dicho muchas veces. Cada uno, de acuerdo a sus experiencias, tiene su propia realidad. Y no significa que esté bien o esté malas, porque cada uno las considera adecuadas. Entonces no se debe imponer la idea al otro, hay que aprender a respetar. El cuarto tip es la atención. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos tan metidos en nuestros pensamientos e ideas que muchas veces no miramos a esta persona que nos está hablando a los ojos y eso puede generar malestar e incomodidad, pues siente que es una falta de respeto y la verdad puede interferir en una comunicación asertiva. El quinto se basa en la actitud, sea siempre abierto y receptivo con los demás. Eso es ser flexible, pues ser muy rígido con nuestras posturas y no poder negociar basándonos en el simple hecho de que tenemos la razón y que no todo ser humano tiene su propia versión. Entonces, la razón de todos los seres humanos es que somos únicos en este planeta. El sexto habla del deseo de escuchar. Escuche lo que se dice y procure estimular la comunicación con la persona que está hablando, pues a muchas personas les cuesta expresar sus emociones o pensamientos debido a razones como uno, que no le enseñaron a dar y recibir afecto, o dos, de pronto inseguridades, miedos que pueden ser generadores ante malas experiencias que tuvo la otra persona. Sí, Will. Y aquí vendría el séptimo tip. ¿Qué quiere decir? Interpretar correctamente las palabras. Esto es a veces un mal hábito que tenemos nosotros, porque al escuchar al otro lo vamos asimilando de acuerdo a mi experiencia, como le hemos dicho. Entonces, cuando queremos hacer una devolución o le queremos decir lo que ella dijo, usamos palabras que no eran, incluso en la forma y en el tono de voz distinto. Y esto va a cambiar el sentido de una conversación. Entonces, es importante no cambiar, ni interrumpir o moldear las frases que nos hayan dicho. El otro tip es el octavo y es hablar solamente lo necesario. ¿Eso qué quiere decir? Que hay personas que tenemos diferentes comportamientos. Hay unos más tímidos, hay otros más espontáneos, pero al momento de hablar es importante dejar al otro a que se comunique y pueda expresarse. Porque si solamente lo hace uno y quiere demostrar su conocimiento y imponerlo, no sería una comunicación asertiva, pues sería un solo individuo quien está hablando. Otro de los tips es la humildad. ¿Esto a qué se debe? Que no somos las únicas personas que sabemos todo. De los demás también debemos aprender. Y los grandes problemas a la hora de tener una comunicación asertiva es cuando las personas creen que no pueden aprender y se ponen en una postura soberbia y además de arrogancia. Y eso impide la contrarreferencia o la transferencia de aprendizajes o de información con el otro de una manera asertiva. El último tip es el coraje. ¿Esto qué quiere decir? Es no tener miedo. ¿Por qué razón? Porque nosotros, si empezamos a mirar, hay personas, como ya lo decíamos, con actitudes distintas, si yo no le permito hablarse a él, ni cambiar, ni obtener una información diferente, le va a costar muchísimo. ¿Eso qué significa? Debemos empezar a romper esas estructuras de ese pánico a hablar con los otros y empezar a decir lo que pensamos, lo que sentimos, pero tomando en cuenta toda la información que hemos dicho de una manera adecuada, con un tono, una postura, conociendo nuestras experiencias, pero no sin reconocer la de los otros. Es importante adaptarnos a los cambios. Y como lo decías, Olga, esto es comunicación asertiva, que no se aleja de nuestro día a día, porque acciones pueden generar cambios en nuestro estilo de vida y dar una solución a los conflictos de una manera asertiva. Es una tarea que se debe trabajar día a día y en todo momento. Sí, Will, pues en resumen, el conflicto es algo que se puede considerar normal o natural en las relaciones de los seres humanos.
Nos permite conocernos mejor y aprender a relacionarnos mejor, y para resolverlos o darles solución, lo principal es estar dispuestos a comunicarnos y a expresar lo que sentimos y pensamos, pero con respeto. Y debemos también estar dispuestos a ceder. Ponernos en los zapatos del otro no siempre es algo que resulte fácil, pero pues sí nos va a permitir construir una mejor relación con las personas que nos rodean y manejar de mejor manera esas situaciones que pueden parecer conflictivas. Vamos ahora a resolver una pregunta que nos llega de las personas que nos han estado siguiendo en este espacio de consentidos, y es: ¿qué hacer si ese conflicto evoluciona o se convierte en una agresión? Angie, ante la pandemia que estamos viviendo y el mismo aislamiento, creo que en las noticias hemos escuchado que desafortunadamente los índices de violencia intrafamiliar se han aumentado. En otros videos anteriores habíamos mencionado unas líneas, pero queremos que las personas primero miren situaciones de negociación y tengan en presente todo lo que hemos dicho de la forma en que nos debemos hablar para poder solucionar un problema. Pero ¿qué sucede cuando ya se pasan las agresiones? Recuerden que las comisarías de familia, todo lo que pasa dentro de un hogar o una casa es de esta correspondencia. Ellos aún están funcionando, no han cerrado sus puertas, aunque no tengan el ingreso de personal abundante, sí los pueden recibir y está en todo el país. Allí hay un equipo interdisciplinario, ¿eso qué quiere decir? De diferentes profesionales que le pueden brindar ayuda para mediar o negociar esta situación, o en caso tal hacer. Allí hay trabajador social, hay abogados, hay psicólogos, incluso a veces hacen visitas en sus hogares. Y si es necesario, también recuerden que tenemos unas líneas a nivel nacional. La principal es el 123, pero también hay una línea, la 192, la línea de la mujer y otras que ya les hemos dicho en el directorio anterior, pero que Angie también se las debe recordar. Sí, Olga, la línea de atención es la línea de mujeres que escuchan a mujeres, que es la línea 155. Ahí también hay psicólogas, enfermeras, abogadas y demás que hacen orientación a mujeres que son víctimas de cualquier tipo de maltrato. Importante con esta pregunta y es reconocer cuando algo deja de ser un conflicto y se convierte en una agresión, porque finalmente la agresión, pensaría yo, que es algo que debemos contemplar como un límite no permitido, ¿sí? No debemos permitir que ningún problema nos escale a la agresión, pero en caso de que escale a este tema de agresión, la primera persona que nosotros tenemos que tener como prioridad somos nosotros mismos, ¿sí? Si vemos que nuestra vida está siendo afectada o que peligra de alguna manera, lo mejor es llamar a estas líneas de atención, porque ahí nos van a poder orientar y guiar en el momento en el que de pronto tengamos la necesidad de salir de la casa en la que convivimos con esa persona con la que se presentó el incidente de agresión. Allí, y hay otra línea en caso tal de que se presenten a menores. Recuerde que todos somos responsables de informar esta situación. Informar no significa denunciar ni una implicación legal para quien lo está haciendo. Pues muchas personas tienen miedo de hacer este hecho. Si tú sabes que tus vecinos golpean o maltratan a alguien, para el caso de los niños pueden hacer por correos electrónicos también las denuncias. Y es el correo electrónico del ICBF y es atencionaciudadano@icbf.gov.co. Ahí queda como una denuncia anónima, solo que deben de poner la dirección, quiénes son y qué está pasando en el lugar o esa residencia donde están tratando a este menor. Bueno, y agradecemos su atención y disponibilidad de escucharnos. Les deseamos que se sigan cuidando por el bienestar de todos. Espero que pongan en práctica todos los tips que le acabamos de comentar, que le van a ayudar muchísimo a expresar sus sentimientos, pensamientos y necesidades. Claro está, no buscando dañar al otro, sino pues que todos estemos tranquilos. Muchas gracias a todos.